¿Listo? Dice la palabra del Señor. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Con estos versículos bíblicos le damos este lugar a nuestro pastor. Bien, hermano, muchas gracias a Dios por el día de hoy. Siguiendo con el Evangelio de Marcos, sabiendo que Jesús está en las enseñanzas en el templo, la semana pasada veíamos como un escriba, ¿verdad? Hacíamos énfasis en esto, o sea, llamábamos la atención a esto, que un escriba hacía una pregunta realmente genuina a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sobre el mandamiento supremo. Y nuestro Señor exponía cuál era este mandamiento y un poco que estuvimos meditando al respecto. Pero anteriormente hemos estado mirando, o sea, este tiempo de Jesús en lo que se conoce como la pasión, el tiempo de la pasión, esta semana de la pasión y sufrimiento. Encontramos que una y otra vez, de manera reiterada, los escribas y fariseos y saduceos estaban poniéndoles trampas para que Jesús cayera en algunas de ellas para tratar de simplemente pues asesinarlo. Y una y otra vez Jesús les respondía con autoridad y nuestro Señor también le respondía con la mayor sabiduría. O sea, no podemos esperar otra cosa, ¿no? Realmente nuestro Señor, de Él mana toda sabiduría. La realidad es que una y otra vez las preguntas, lejos de cuestionarlo a Él o de poderle ser de trampa para caer, los que caían en evidencia e ignorancia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando también del tema de la ignorancia? Caían, mostraban la ignorancia que tenían los escribas, los fariseos, los saduceos, sacerdotes, todo la élite de aquellos tiempos. Y el Señor, a partir de aquí, hace ahora es Él quien hace una pregunta. Si leemos en el texto, vamos a encontrar algo que es bien interesante. El versículo 35 está diciendo estas palabras. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía. O sea, nuestro Señor a través de todo su ministerio estaba una y otra vez enseñando, y en este caso estaba haciendo la hora dentro del templo, en presencia también de los escribas que ellos siempre estaban escuchando a ver cómo podían agarrar. Y Jesús lanza esta pregunta que creo que es bien importante. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y esta pregunta, usted puede decir, bueno, es extraño que ellos no pudieran responder. Es que cuando usted estudia un poco el tema, se va a dar cuenta que dentro de los escribas no todos interpretaban el Salmo 110 como un salmo mesiánico, sino que también algunos lo veían como un salmo de un rey y no del Mesías. Y en esa discusión teológica es que Jesús lanza precisamente esa pregunta
y le responde armonizando tanto a ese Mesías esperado como también como el rey. Y esto es una de las preguntas que hasta hoy, ¿verdad?, usted puede encontrar. De hecho, Pilato le hizo una pregunta respecto al rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la pregunta que hoy el mundo una y otra vez se hace es la siguiente. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo hoy? ¿Quién es Jesucristo hoy para usted? Algunos van a responder, bueno, él fue un hombre que vivió en la historia, que marcó un momento histórico donde de alguna manera, al punto que se marcaron eras antes y después. Otros van a decir que fue un profeta más. Otros pueden reconocerlo como un lunático. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti hoy? ¿Quién es Jesucristo para ti hoy? Jesús lanza esta pregunta diciendo de esta manera. Vamos al texto de manera particular. Dice, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? La gran multitud lo escuchaba con gusto. Lo primero que el Señor, nuestro Señor Jesucristo aquí comienza a exponer, y era algo muy importante, en este caso para un judío, era su descendencia, o sea, su ascendencia. ¿De dónde venía el Cristo? Y de hecho, cuando usted lee los evangelios, Mateo y tanto como Lucas, lo primero que hacen es poner qué cosa es. La genealogía. Mateo comienza con la genealogía, hablando de que Jesús es el hijo, en este caso, de David. Jesús como esa promesa del hijo de David. Jesús como esa promesa que hace cumplimiento a 2 de Samuel. En 2 de Samuel vamos a encontrar esta promesa del Mesías, y que era importante para que aquellos oyentes, aquella multitud que estaba en el templo, pudiera identificar, en este caso, Jesús. Dice, en cuanto tus días sean cumplidos, duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Estas simplemente, usted puede decir, bueno, estas son promesas que se estaban haciendo, pero estas eran promesas que el pueblo de Dios, en el contexto, en este caso Israel estaba esperando en este mismo contexto la venida de ese Jesús, de ese hijo de David, que iba a venir, y desde su perspectiva venía a liberarlo, en este caso, de Roma, porque estaban siendo esclavizados, todos lo sabemos, estaban bajo el imperio romano, y esta era la esperanza que ellos tenían, que ya venga el hijo de David para que se pueda establecer el reino nuestro como nación y nosotros poder crecer, pero era ese que podía liberarlos, en este caso, de Roma. Y con esa esperanza,
tenían que mostrar que Jesús, en este caso, que el Cristo es hijo de David. Por eso es que los evangelios se ocupan precisamente de eso. Y asimismo es reconocido, en este caso, por muchos de aquella sociedad a nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan de Bartimeo, estuvimos viéndolo en el capítulo número 10. Una de las expresiones que Bartimeo decía, ¿cuál era? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando vemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que lo describe, en este caso Mateo, no Marcos, en el capítulo 21, 29, dice, Hosana al hijo de David. El evangelio de Mateo abre precisamente afirmando que Jesús es el hijo de David, en el capítulo 1, versículo 1. O sea, una y otra vez los evangelistas se están preocupando por esto, y una y otra vez era importante que ellos lo reconocieran, porque era la manera de darle, en este caso, valor al cumplimiento de una profecía. Y esto es lo que viene a subrayar, se viene a subrayar en el hecho de saber que Jesús es el hijo de David. Y es donde nosotros queremos que nosotros podamos vivir confiados en las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Él prometió que el hijo de David iba a venir, iba a establecer su reino. Y Jesús está mostrando de que Él es ese hijo de David, pero precisamente con esa ascendencia, ¿verdad? Humana. De manera que se está expresando, hermano, estoy yendo suave porque aquí hay muchos conceptos que uno tiene que ir manejando, ¿ok? Estamos hablando, cuando está hablando del hijo de David, desde donde él asciende, es precisamente, estamos haciendo referencia a su humanidad. Algo que es sumamente importante. De hecho, cuando usted busca en la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo número 3, miren las palabras que dice el apóstol Pablo cuando les escribe. Romanos 1:3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de ¿qué? Del linaje de David, según la carne. Según la carne. Y el hecho de que Jesús venga de esa descendencia viene a mostrarnos que Dios siempre cumple sus promesas. No fue algo que, como que Dios entró como un intruso y dijo, déjame ver qué persona aquí yo puedo usar para que engendre a Jesús. Fulana. Y vio a María y dijo, María, porque tú reúnes unas condiciones. No fue algo que surgió de momento o del pensamiento de Dios en un instante, porque se le ocurrió en ese instante para resolver una situación dada. Porque muchas veces creemos que Dios actúa de esa manera, como que Dios no tiene un plan, como que Dios no tiene un proyecto. Y el Señor sí tenía todo un plan trazado. Tenía a las personas escogidas desde antes de la fundación del mundo. Por ende, podemos aseverar dos cosas. En primer lugar, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y Dios no actúa al azar. Estas son dos verdades que usted tiene que entender y que tiene que aplicar a su vida. Porque ¿cuántas veces hemos querido, e incluso para llevarlo a nuestra vida práctica, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido manipular a Dios? ¿Alguna vez lo ha tratado de hacer? ¿Para tratar de sacar beneficios? No.
pensando que Dios no lo tiene usted y no piensa en usted y que Él no tiene un plan con usted. Entonces todas las cosas que se van moviendo a nuestro alrededor tenemos que saber que el Señor las va a cumplir conforme a su voluntad. Pero más que esto, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo era 100% humano. Y esto era importante para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, nosotros nunca hubiéramos tenido el perdón de nuestros pecados. Porque era necesario que se derramara la sangre de Cristo en favor de su pueblo para expiación de una vez y por siempre. ¿Qué pasaba con el sacrificio de los animales? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Constantemente, una vez al año se hacía por todo el pueblo, pero constantemente tenían que estar ofreciendo sacrificio de animales. La carta a los hebreos, que ya le estuvimos predicando, la carta a los hebreos nos abre el panorama y nos muestra cómo en el sacrificio de Jesús fue una vez y por siempre, pero era necesario que Él se hiciera hombre para poder, en este caso, identificarse con todas nuestras dolencias. Era necesario que Él se hiciera hombre para que nuestro pecado fuera llevado ahí al sacrificio. Porque muchas veces hacemos énfasis en la deidad, y ahora vamos a hablar de la deidad de Cristo. Pero no entendemos cuán importante que Jesús se hubiera hecho hombre. Si Él no hubiera sido hombre, no tuviéramos hoy el perdón. Era necesario que se hiciera hombre. Jesús, cuando entra en la historia, podemos llamar que ese es lo que se conoce, ¿no?, como el Cristo histórico. Entrando en la historia en el momento exacto, con las condiciones exactas, para que se pudiera en este caso obtener el perdón. Por otro lado, Jesús, cuando le está hablando de este tema, dice que estaba enseñando. Recuerden, ahí él estaba rodeado de fariseos, estaba rodeado de todo tipo de personas. Él hace ahora énfasis en la otra parte que es bien importante. Después de él haber establecido que Jesús es el hijo de David, ahora viene a hablar de Jesús como el Mesías, pero no solamente el Mesías, sino el Hijo de Dios, a exponer en este caso esa deidad que era tan importante, ¿verdad? Si ustedes van a la primera carta de Timoteo, y esto era una de las cosas que la iglesia primitiva se ocupó de hacer. Si ustedes van a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nos dice estas palabras: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué pasó? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, Dios haciéndose hombre. No es solamente la línea genealógica, sino Dios haciéndose hombre. Y es lo que Jesús estaba desentrañando, el misterio de la discusión teológica de aquellos tiempos que él estaba mostrándole. El Cristo que ha de venir es descendiente de David, es hombre, pero también es Dios. Y esto es una
una gran ofensa para un judío, ¿eh? Lo que ellos estaban, a nosotros nos suena normal, pero para un judío estaban escuchando una ofensa grande, de manera que Jesús le estaba diciendo algo bien interesante. Le estaba diciendo, ustedes dicen que son conocedores, pero son ignorantes de las Escrituras, por eso es que no pueden conocerme. Pero no solamente son ignorantes, ustedes no pueden ver que el Hijo de Dios está delante de ustedes. Le estaba rompiendo toda la estructura que ellos tenían. Su mente no podía entender que Jesús era el Señor. Y algo algo también que es importante, que para nosotros hoy lo declaramos, hermanos, y decimos que Jesús es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro contexto hoy declaramos, y en el contexto incluso occidental, declarar que Jesús es el Señor. Después vamos a ver las implicaciones de Jesús como el Señor. Decir que Jesús es el Señor. Pero en los tiempos bíblicos, ya a posterior de que Cristo fuera crucificado, tenía implicaciones mayores. La vida le costaba, porque entendía, incluso en los tiempos de Jesús, entendía que el César era el Kyrios. Y cuando usaban el término el Señor, estaban hablando que es el Dios, el soberano, el que reina. Y la declaración de la iglesia primitiva, una y otra vez, ¿cuál era? Jesús es, ¿qué cosa? El Señor. Jesús es el Señor, sin importar lo que pudiera ocurrir. Jesús es el Señor, Él es el Kyrios. Él es quien reina. Jesús es el Señor, significa decir, Jesús es el soberano, es el rey. Y esas son las declaraciones que una y otra vez usted va a encontrar en las Escrituras. Él es el rey. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Este es uno de los textos míos favoritos, la verdad. Utiliza esta expresión. Quiero que vayamos allá. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey, el soberano. Y esa es la pregunta en la cual nosotros tenemos que hacernos al día de hoy, cada uno de nosotros. ¿Jesús es nuestro Rey? ¿Jesús hoy es nuestro Rey? Él es el Hijo de David, pero también es el Dios que reina. Y si es el Dios que reina, ¿qué autoridad tiene sobre tu vida hoy? Si Él reina sobre ti, ¿qué autoridad Él tiene sobre tu vida? ¿Tú rindes tu voluntad hoy a su autoridad?
Tienes esa fe en poder decir, como dijo Tomás cuando dudaba, pero después tuvo unas declaraciones que fueron intensas, donde dijo y exclamó, Señor mío y Dios mío. Él es tu Señor, Él es tu Rey. Lo reconoces tal y como las Escrituras lo vienen prometiendo y se vienen cumpliendo. ¿Estás sometiendo hoy tu voluntad a Él? Porque de lo contrario, esto no es casualidad. Si ustedes, cuando entramos en el versículo 38, este versículo 38 no entra por casualidad. Estos eran aquellos que no reconocen a Jesús como el Señor y como el Rey, y es donde podemos estar algunos de nosotros. Vamos al versículo 38. Y en sus enseñanzas les decía, cuídense de los escribas. Ya dije quién eran los escribas, ¿no? La semana pasada hablamos de quién eran los escribas, ¿se acuerdan? Eran personas que teóricamente dominaban, eran los religiosos de su tiempo. Eran las personas que, si lo traigo a nuestro contexto, al día de hoy, a nuestro contexto incluso occidental, para no irme el contexto nuestro como eran las iglesias de hoy. Salvando la distancia, ¿ok? Eran esos líderes religiosos que tenían una serie de dogmas, pero que ignoraban las escrituras y no reconocían a Jesús como el Rey. Y Jesús viene y dice estas palabras. Esto está duro, hermano, ¿eh? La verdad que cada vez que yo leo estos pasajes a mí me da temor, ¿eh? Por la responsabilidad, en este caso, que el Señor le ha dado a uno. Pero el peligro se encuentra en que muchas veces actuamos y vivimos sin reconocer que Jesús es el Rey, pero somos partícipes de toda una hipocresía religiosa. No sé si me estoy haciendo explicar. Jesús dice estas palabras mientras enseñaba, y en sus enseñanzas les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en la plaza, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta es la parte más, digamos, peligrosa, ¿no? Jesús lanza una advertencia. Dice, guardado de la gente que son como ellos. Guardaos de la hipocresía religiosa. Guardaos de aquellos que se aprovechan de la fe de otros. Si no reconoces a Jesús, oigan esto, como ese Jesús histórico, como ese hijo de David, y no te sometes a su autoridad, y llegas cada domingo a la iglesia, y te vas, y tu vida sigue igualita,
eres como un escriba que recibirá mayor condenación. En algún momento Jesús, haciendo referencia a los escribas y fariseos, dice que limpiaban los vasos por fuera, aparentaban una piedad, pero por dentro estaban sucios. Guardaos de estos. ¿Dónde te encuentras tú hoy? ¿Has sometido tu voluntad a la de Cristo? ¿Has sometido tu vida a Cristo? ¿Reconoces, aunque no lo reconozcas? Déjeme decirle esto. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo es. ¿Te has sometido tú a su voluntad y lo reconoces como tal hoy? No es que lo digas. Fíjense, no estoy pidiendo. ¿Cuántos de ustedes lo reconocen? Y ustedes van, quizás levanten su mano. Sí, yo creo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No. Sométete a su voluntad. No muestres una apariencia de piedad, sino vive la piedad. Cuando seas capaz de vivir en esa piedad, cuando nadie te vea, entonces puedes decir que te has sometido a la voluntad del Hijo y los estás reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocerlo como el Rey de Reyes no es solamente venir y cantar, no es solamente venir y orar en la iglesia. Reconocerlo como tu Rey implica vivir bajo su gobierno en todos los lugares, en todas las áreas de nuestras vidas. Porque de lo contrario, eres como estos escribas y fariseos, que anhela que te reconozcan dentro de un grupo social, pero en la práctica vives alejado de esto. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, vamos a encontrar lo que es esa fe pura, esa piedad. Dice estas palabras: la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Una vida práctica. Dime lo que crees. ¿Qué acciones vas a tomar tú hoy, hermano? Yo creo que la palabra nos invita a una autoevaluación. ¿Soy un cristiano de apariencia o un cristiano de verdad? Ahí en Filipenses, en ese capítulo 2, leímos ahorita desde el 6, pero cuando ustedes comiencen en el 5, comienza diciendo estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pidámosle a Dios que nos examine nuestros corazones. Pidamos a Dios que nos limpie de toda corrupción y que podamos vivir reconociendo a Jesucristo como el Hijo de David, como el Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, pero ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes. El único que es digno de toda la gloria, de toda honra, de todo reconocimiento.
Pidámosle a Dios que sometamos nuestra miserable voluntad a su voluntad y podamos reflejar más de Cristo. Dejemos de ser cristianos teóricos y convirtámonos en cristianos prácticos. Lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer está en las Escrituras revelado. Las advertencias están dadas. Las Escrituras nos enseñan más de una ocasión. Pero más que nada, y aun cuando tu soberbio corazón no quiera reconocerlo, Jesús va a seguir siendo y será por toda la eternidad el Señor de señores y el Rey de reyes. El hecho de que no lo reconozca significa que simplemente va a ir directo a condenación. Piense usted si para usted es ese Rey de reyes, porque nuestro Señor cumple sus palabras. Lo vimos al principio. Él va a regresar. ¿Estás listo para su regreso? Si Jesús regresa hoy, ¿estás listo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Tú cumples tus palabras, tú eres fiel, Señor. Tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo honor. Tú eres el único que mereces toda nuestra adoración. Te hiciste hombre y habitaste con nosotros, Señor. Fuiste a la muerte y llevaste nuestros pecados. Y por tu sacrificio nos imputaste tu justicia. Resucitaste y el tercer día resucitaste, Señor. Y ahora estás sentado a la diestra y reinas con toda autoridad y poder. Tú eres el Rey. Ayúdanos a vivir bajo tu reino, Señor. Ayúdanos a someternos a tu autoridad y a cumplir en todo tiempo tu voluntad. Quita de nuestras vidas toda la hipocresía religiosa. Quita de nuestra vida, Señor, todo aquello que te aleja de nosotros, Señor. Quítalo, Padre. Queremos vivir para ti y cerca de ti todo el tiempo. Recibe la gloria en el nombre de Jesucristo.